a nuestros estudiantes, docentes, padres de familia que se conectan con esta gran feria académica que es Expo, organizada por la Crónica del Quindío para acercar a nuestros jóvenes quindianos a sus sueños. En este momento nos encontramos en compañía de Tatiana Alexandra Pulido. Ella es psicóloga del área de acompañamiento y permanencia del área de bienestar de la Uniminuto del Eje Cafetero. Es una bogotana que tiene experiencia en el tema laboral en instituciones de educación superior, haciendo acompañamiento a los estudiantes. También hizo parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y trabajó de la mano con madres comunitarias. Tatiana, un placer saludarla. ¿Cómo está? Buenos días, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios. Bueno, es un placer para nosotros tenerla acá. Agradecemos que haya aceptado la invitación de la Crónica del Quindío para poder acompañar también a los jóvenes quindianos en esta decisión importante que es saber qué estudiar, qué profesión elegir y cómo poder seguir construyendo ese proyecto de vida. Entonces, pues, sin más, Tatiana, para que iniciemos con este taller tan importante de orientación vocacional. Claro que sí, Alejandra. Le agradezco enormemente la invitación en la crónica. Vamos a dar inicio a esta gran estrategia que surge en Uniminuto en la sede del Eje Cafetero. Les vamos a contar un poco de dónde surge esta iniciativa. Nosotros desde Bienestar Institucional junto con Mercadeo hemos venido realizando varios talleres de orientación vocacional precisamente por todo el tema de prevención del ausentismo y la deserción. Teniendo esto presente, consideramos que nuestros jóvenes han dejado sus estudios, han dejado sus sueños, sus metas, precisamente porque no tienen muy claro la carrera o la elección que se hace desde el colegio, desde su proyecto de vida, que es la orientación vocacional. Entonces, el día de hoy, junto con la crónica, vamos a darles unas herramientas muy importantes para que ustedes puedan hacer todo el tema de la elección a tiempo de carrera. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. También quiero contarles que nosotros desde Uniminuto pues tenemos uno de los pilares más importantes que es el servicio a la comunidad y precisamente por eso llevamos este servicio a todos nuestros jóvenes independientemente que quieran estudiar con Uniminuto o no. Consideramos que es el momento de prevenir la deserción y el ausentismo en las instituciones de educación superior, es desde ese proyecto de vida y sobre todo, como les decía, desde la orientación vocacional. Entonces, les vamos a contar un poco de dónde surge como tal esta estrategia, y las herramientas que yo creo que es lo más importante que hoy se van a llevar nuestros jóvenes que buscan como tal empezar su carrera universitaria. Entonces, nuestra campaña, nuestro servicio se llama Proyectate con Bienestar Institucional 2021 y decide tu carrera con Uniminuto. Independientemente, como les digo, este es un servicio gratuito que brinda bienestar institucional, independientemente que el estudiante decida estudiar con Uniminuto. ¿Listo? Entonces, a continuación, les vamos a mostrar un poco estas variables de riesgo. La invitación también es para las instituciones de educación superior y sobre todo para los colegios que toda orientación vocacional, orientación familiar, profesional y demás vaya enfocado en las variables o redes de apoyo que nosotros consideramos. ¿Cuáles son esas redes de apoyo? Entonces tenemos pues la psicosocial, la académica, la financiera y la familiar. Esas son las mismas variables de riesgo que hemos venido reconociendo de nuestros estudiantes desde las caracterizaciones, desde las pruebas de ingreso que aplica Uniminuto y a raíz de eso, a nivel nacional, pues se tiene el acompañamiento o el modelo de acompañamiento integral al estudiante, que es el MAI. Esto desde Uniminuto y a raíz de eso quisimos aportar un poco más allá en la educación colombiana y decir, bueno, estos son nuestros factores de riesgo, pero también son nuestras variables de intervención. Y a raíz de eso, la orientación vocacional o nuestro valor agregado en esa orientación vocacional va definido en esas variables. Entonces, les vamos a continuar comentando de qué se trata. Adelante. Muchas gracias. Bueno, estas preguntas son que si bien les vamos a responder el día de hoy, son preguntas orientadoras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la orientación vocacional? ¿Cuáles son las herramientas fundamentales para esta orientación? ¿Para qué sirve la orientación vocacional? ¿Cómo no equivocarme en la elección de mi carrera? Que yo creo que es la pregunta que siempre se hacen los jóvenes desde 11, yo creería que desde antecitos, y es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo no equivocarme? ¿Cómo no hacerle gastar plata a mis papás? Y cómo no perder pues el impulso
impulso también para poder continuar como tal con sus metas y con todos sus sueños. ¿Cuáles son los objetivos de estas orientaciones y cuáles son las características muy importantes de la orientación vocacional? Teniendo presente que si ustedes miran en redes, en internet, lo que hay son test, orientaciones, libros y demás que nos llevan pues a un panorama un poco más grande, pero el valor agregado en Uniminuto es que precisamente ustedes no van a tener que buscar como tal estos test, sino que van a buscar un orientador. Primero, que ese orientador les va a responder pues a todas las preguntas que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces el test no responde eso. Les vamos a brindar herramientas para que ustedes se conozcan mejor, ejercicios y reflexiones que tal vez un test que ustedes encuentran en internet no les va a ayudar. Les vamos a facilitar información de carreras y salidas laborales, asesoramos pues también en campos o áreas que alimenten pues el perfil de nuestros estudiantes y analizamos algo muy importante que no analiza un test y son los miedos y las limitaciones en el momento de tomar esta decisión tan importante. Entonces, adelante. Bueno, lo primero que hay que tener presente es esa pregunta orientadora de qué es la orientación vocacional y qué es la orientación profesional. Si ustedes se dan cuenta, pues claramente está, en algún momento pueden decir que esto no tiene alguna diferencia, pero realmente es que sí, está muy marcada la diferencia entre orientación vocacional y orientación profesional. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que la vocación va más allá de una carrera, ¿sí? Es lo que yo quiero dejar huella, es para lo que yo nací, y es precisamente eso donde muchos de nuestros estudiantes se pierden, es la vocación, la habilidad que tengo yo para desarrollarme en alguno de los ámbitos. Y esa orientación profesional, lo que buscan las instituciones de educación superior es que ustedes lo vayan desarrollando, potencializando, diría yo, a lo largo de su carrera universitaria. Entonces, Uniminuto no va más allá de la orientación profesional, sino va desde el inicio a la orientación vocacional. Nosotros tenemos varias orientaciones a lo largo de nuestra vida, o lo que nosotros queremos invitarlos es que ustedes tengan esas orientaciones. Entonces, la primera es orientación vocacional, esa carrera que ustedes van a decidir. Es importante que no vayan a cometer el error de elegir una carrera que tal vez ustedes no tengan la habilidad, tal vez sí el gusto, pero no la habilidad. Por eso Uniminuto también los invita a hacer este análisis, junto con uno de los psicólogos más importantes, John Howland, el cual habla de unas personalidades que van relacionadas con las habilidades, con el interés, pero sobre todo con la percepción que tienen nuestros estudiantes en el momento también de elegir su tema laboral, ¿cierto? Entonces vamos a ir muy paso a paso para que el estudiante que hoy nos puede acompañar pueda hacer este ejercicio junto con esta orientación. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar una hoja, ¿cierto? Y en esta hoja, a lo largo que vamos a ir hablando de las personalidades, vamos a empezar a identificarnos con ellas, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a identificar si nosotros somos de la personalidad realista, si somos de la personalidad artística, y vamos a empezar a decir el por qué me reconozco en esta personalidad. Algo que nos pasa muy curioso con estos talleres de orientación vocacional es que muchos estudiantes dicen, Tatiana, pero yo me reconozco en todas las personalidades. Y se asustan y dicen, ¿será que es que yo tengo 6 personalidades? No, básicamente lo que nosotros buscamos es que el estudiante, si tiene todas estas personalidades, pues sea algo funcional. ¿Y funcional por qué? Porque el estudiante se reconoce y considera que tiene habilidades, varias habilidades. Entonces nosotros lo que buscamos es potencializar una de ellas para que él pueda tomar su carrera y elegir de manera exitosa su carrera. Entonces vamos a empezar con la primera personalidad o la primera orientación como tal, que es la personalidad realista. Estas personas prefieren trabajar con todo lo que son objetos, máquinas. En general son personas muy prácticas, son persistentes, tienen una capacidad en matemáticas muy buena y prefieren trabajar al aire libre. No son personas que les guste trabajar en la casa, en la oficina. Claro que con todo este tema de la pandemia pues nos han permitido también hacer algunas habilidades desde la virtualidad. Entonces lo primero de reconocer es la personalidad realista. Nosotros hacemos acá un ejercicio adicional y es que no solamente hablamos de estas 6 personalidades que nos invita el psicólogo John Howland, sino que también hablamos de las carreras relacionadas con la personalidad. Entonces, por eso les digo, el test son muy buenos los que tienen en internet, pero no nos dan un abordaje un poco más amplio y es reconocerme, pero también relacionarme en lo que yo considero.
Entonces, importante acá es que en la personalidad realista, como les decía, son personas que prefieren trabajar con objetos o con máquinas. Las carreras relacionadas son ingeniería, arquitectura, farmacia, gastronomía y sobre todo la que más se reconoce en los estudiantes en el eje cafetero, arquitectura. Tenemos la siguiente personalidad, que es la personalidad investigadora. Son personas que prefieren trabajar con ideas en actividades donde tengan que pensar, organizar y comprender. Importante acá en la personalidad investigadora, son personas muy analíticas, muy reservadas, tienen una capacidad científica también muy importante y también tienen una habilidad desde las matemáticas. Entonces, para que ustedes se vayan reconociendo. Esta personalidad investigadora está muy relacionada con las carreras de educación, ciencias sociales, idiomas. ¿Listo? Para que lo tengan también muy, muy presente. Bueno, acá también viene una de las carreras que más se han enfocado también los estudiantes de 10º, 11, noveno, porque también estamos haciendo estos talleres desde noveno, y es la personalidad artística, ¿sí? Como su nombre o su concepto lo indica, pues son personas que son muy creativas, prefieren trabajar con ideas, son formas, se prefieren trabajar con formas de expresión desde la música, desde el teatro, desde la danza. Entonces, para que se vayan reconociendo. Hay algo muy importante acá, como les decía, hay muchos estudiantes que manifiestan y dicen, bueno, Tatiana, yo tengo una personalidad realista, pero también tengo una personalidad artística. ¿Cómo puedo unir eso? Entonces, por eso les digo que es tan importante que siempre que ustedes vayan a elegir una carrera, si tienen muchas dudas, busquen estos espacios de orientación. Porque puede ser que la persona tenga una habilidad desde las artes, pero su orientación profesional, es decir, cómo me veo yo en 5 años, cómo me veo yo trabajando, no va a ser desde la personalidad artística, sino desde una personalidad realista, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que siempre este gran trabajo tiene que ir acompañado de una persona que conoce desde la orientación vocacional, que conoce los pilares como tal de las personalidades y su relación en el proyecto de vida. Importante también es que entender la orientación vocacional hay que entenderla como un proceso de aprendizaje. No es algo para lo que yo ya vengo preparado, es algo que yo necesito adquirir, necesito fortalecer y sobre todo necesito aprender. ¿Listo? Entonces continuamos con la personalidad social. En esta personalidad es muy importante que las personas realmente se reconozcan con su gusto para trabajar con la sociedad, sobre todo con proyectos comunitarios, se reconocen para ser serviciales, amistosas, les gusta las áreas donde les permita como tal aconsejar, orientar, enseñar y tienen muy desarrollada la parte de comunicación, la parte de liderazgo y sobre todo, como les decía, la parte del servicio. ¿Listo? Entonces, la carrera relacionada, ciencias sociales, educación, medicina, periodismo, pero sobre todo aquí hay algo muy importante y es que la invitación también es que todos nuestros estudiantes que van a elegir las carreras, que van a introducirse en todo este tema universitario, vayan con todo el tema de formación personal, ¿sí? No dejemos de lado esta formación tan importante y es que independientemente de cuáles sean nuestras carreras, tenemos que aprender a relacionarnos con los seres humanos, tenemos que aprender a relacionarnos desde el ámbito social con muchos de nuestros ámbitos psicosocial, desde la parte de la emoción, desde la parte de cómo yo respeto al otro, desde la parte de la empatía. Entonces, esta personalidad social debería de tenerla todas las personas que deciden como tal, involucrarse en la carrera, involucrarse en sus sueños, en sus metas y sobre todo pertenecer a una universidad. Entonces, pero más allá de eso, pues las personas que les gusta trabajar desde la parte del servicio, desde la parte como tal de las comunidades, pues van a tener una personalidad un poco más marcada desde el ámbito social. Bueno, continuamos con la personalidad emprendedora. Importante acá en la personalidad emprendedora no confundirnos, recuerden que estamos hablando de orientación vocacional, no confundirnos con si yo decido irme por la línea de empleabilidad o por la línea de emprendimiento. Hay una gran diferencia, por eso les decía, muy marcada de lo que es la vocación y lo que es la orientación profesional. ¿Listo? Entonces, acá la personalidad emprendedora, pues son personas que prefieren actividades donde tengan que ofrecer la posibilidad de influir en las demás personas,
total con una meta muy establecida, con un objetivo muy establecido. En general, pues son personas también que tienen una capacidad de comunicación, de liderazgo, pero acá donde nosotros tenemos una definición muy clara es la relación o la carrera relacionada con la personalidad, que es todo lo que tiene que ver con ventas, publicidad, relaciones interpersonales, política, administración y demás. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Como les decía, es muy diferente a que yo quiero montar un negocio, que yo quiero ayudarle a los demás pues a tener un tema desde el trabajo, a poder generar empleo. Entonces nosotros la diferencia ahí viene marcada desde orientación vocacional, orientación profesional. Ya cuando yo termino mi carrera es cuando yo decido si quiero irme por la línea de empleabilidad o por la línea de emprendimiento, que es totalmente diferente a la personalidad emprendedora. ¿Listo? Continuamos finalizando con la personalidad convencional. Son personas que prefieren organizar y manejar datos. Trabajamos en ambientes pues, donde se requiera como tal una sistematización de la información y por lo general son personas poco flexibles, pero son muy metódicas y muy prácticas, lo que permite un éxito laboral muy importante y establecido. Entonces, las carreras relacionadas acá en esta personalidad convencional, administración, contabilidad, y finanzas, ¿listo? Entonces ya para finalizar estas personalidades quiero hacerles una claridad muy importante y es que todas las instituciones de educación superior deben o deberían de apostarle precisamente a tener carreras relacionadas con estas personalidades para que nuestros estudiantes empiecen a enfocar en eso. Uniminuto cuenta con varias carreras que le apuntan a estas personalidades. Entonces no dejemos de lado la importancia de que el estudiante se reconozca en estas personalidades. Entonces, en esa hojita que ustedes tomaron, alistaron previamente, la idea es que ustedes coloquen cuál de las personalidades que acabamos de decir son las que ustedes pueden relacionar con una posible elección de carrera. Como les digo, este es un ejercicio un poco práctico, es un ejercicio más allá para llevarlos a conocer qué es la orientación y por qué la importancia desde su proyecto de vida, pero siempre acompañados, y esa es la invitación, siempre que ustedes consideren que no tienen una elección muy clara, que les falta decidir, me parece importante que busquen ayuda desde la parte de orientación para poderlos acompañar en este proceso, ¿listo? Entendiendo pues y hablando desde la diversidad pues de que cada individuo tiene un rasgo de personalidad, claramente está, somos personas diversas, tanto en habilidades como en intereses y sobre todo también en contextos, hablando desde la parte de la región y demás que influyen bastante. Entonces, en ese sentido, es la hora y esa es la invitación que trae Uniminuto para todos nuestros estudiantes que se encuentran en el colegio y es buscar orientación en el momento que ustedes encuentren que hay alguna, digamos, dificultad para decidir. ¿Listo? Si quieres podemos continuar, por favor. Bueno, acá hay algo muy importante, como les decíamos, y es que más allá de que yo tenga mi personalidad, que yo sé que ya la reconocieron en estas definiciones, hay algo muy importante y es donde el estudiante a veces pierde el impulso para terminar sus estudios. Y es que yo puedo tener el gusto, como les decía, yo puedo tener el gusto por querer irme por la personalidad o por la carrera relacionada desde mi personalidad realista o desde mi personalidad convencional. Pero si yo no tengo la habilidad, ¿cierto? Que es una habilidad que si bien yo la puedo aprender, tengo que haber tenido pues una historia de aprendizaje muy relacionada desde esa parte, desde ese punto. Si yo no tengo la habilidad, claramente está que el estudiante, por más que nosotros desde las universidades les brindemos el acompañamiento, no va a haber la forma o la manera en que el estudiante adquiera una habilidad que ya necesariamente o necesitamos que la haya adquirido dentro de su historia de aprendizaje. Entonces, por eso les digo, acá la relación viene desde mi proyecto de vida, desde la orientación que yo voy a tomar, desde la personalidad o cómo yo me reconozco y sobre todo desde algo muy importante y es la habilidad y el interés que tengo yo para hacer esta carrera. Entonces, es muy importante que acá nuestros estudiantes seamos también, como decíamos, muy realistas en el momento de decidir, porque no es solamente el interés o el gusto, es que también yo tengo una habilidad muy marcada y ya les vamos a explicar de qué se trata. Entonces acá también influye algo y es la preferencia a trabajar con. Si yo dentro de mi proyecto de vida, dentro de este ejercicio que estamos haciendo, no me veo en 5 años trabajando con máquinas o con objetos, o no me veo trabajando con personas, con comunidades,
por más que yo tenga el gusto o el interés, pero no me veo trabajando en eso, pues hay que reevaluarnos y esa es la invitación hoy, a reevaluar el interés que tengo yo o cómo me veo yo en 5 años, que es lo que normalmente demoran las carreras profesionales. Hay personas que deciden también carreras técnicas, es también viable. Sin embargo, todo relacionémoslo desde acá, desde la habilidad, desde el interés, perdón, desde la habilidad y desde la preferencia a trabajar con. Entonces vamos a empezar a revisar en esa misma hojita que ustedes tomaron nota de la personalidad, vamos a empezar a revisar qué habilidad necesito yo tener para poder desarrollarme en esa personalidad, ¿listo? Que es la invitación también que nos hace John Howland. Entonces John Howland nos propone que desde la personalidad realista yo tenga pues la habilidad para poder trabajar con máquinas. Si yo les hablaba de una competencia matemática, pues claramente está, yo tengo que tener alguna estructura o alguna estructura desde el aprendizaje que me implique a mí tener una facilidad para trabajar con números. Desde la parte de investigación, no todas las personas son analíticas, entendiendo que su historia de aprendizaje le ha permitido relacionarse en otra de las variables. Entonces, acá es muy importante que la persona que decide ser investigador, pues tenga esa capacidad científica, esa capacidad o esa habilidad, perdón, analítica, esa habilidad también desde las matemáticas, entendiendo pues que son personalidades que involucran o se relacionan con carreras que tienen esta exigencia. ¿Listo? Entonces, si yo veo que yo quiero estudiar arquitectura, pero no, mi habilidad para el dibujo no la puedo ni siquiera adquirir con un taller, pues es ahí donde me tengo que reevaluar y pensar si de pronto mis intereses o mi personalidad también va relacionada con alguna de estas personalidades. No nos tapemos a la idea o no nos ceguemos a la idea, perdón, de solamente decir es que esto es lo que yo quiero hacer y como sea lo voy a hacer, tenga o no tenga la habilidad, porque realmente es ahí donde muchos de nuestros estudiantes, como les decía, se desmotivan fácilmente en las universidades. Entonces, apostémosle al estudiante a afrontar la situación, a afrontar y acompañarlo dentro de esta lección, pero no a cegarnos a la idea de que como sea, quiero estudiar esto, no. Como padres o como compañeros de colegio o como también orientadores, llevemos esta idea un poco más allá de quiero estudiar esto, sea como sea, sino tengo la habilidad, tengo el interés, me veo trabajando en 5 años en esto o definitivamente no. ¿Listo? Continuamos con la parte artística. Hay muchos de los estudiantes que se van por esta línea y es precisamente porque tienen el don o la vocación o la habilidad para desarrollarse en todo el tema de música, teatro, danzas, es supremamente extrovertido, le gusta relacionarse con las personas y mostrar como tal su habilidad. Acá es muy fácil reconocer si ustedes tienen estas habilidades, pero donde el estudiante pierde el impulso cuando le dicen, bueno, tú te ves trabajando en teatro, tú te ves trabajando en música, entonces hay muchos de nuestros estudiantes que pierden el interés, tal vez porque consideran que no es bien remunerado. Más allá de eso, yo los invito también como padres, como orientadores, en apoyar a nuestros hijos, a nuestros familiares en decidir algo que les guste, ¿sí? Normalmente los estudiantes que se reconocen en todo el tema artístico son estudiantes que les gusta todo el tema de música, teatro, danzas, como les decía. Y a veces nosotros de alguna u otra manera, no, con nuestra historia de aprendizaje los empezamos a castigar diciéndoles, no, pero es que eso no es remunerado, no, pero es que eso pagan muy mal y dejamos de lado lo más importante en una orientación y es el interés y el gusto de hacerlo. Y más allá que también tiene la habilidad. Entonces dejemos un poco esos constructos sociales y empecemos a apoyar a nuestros estudiantes en temas artísticos, más allá de lo que nosotros consideremos. ¿Listo? Porque claramente hay muchos de los estudiantes que tienen unas habilidades muy importantes desde el tema artístico y hemos dejado de lado todo el tema cultural. Entonces esa es la invitación inicialmente. Apoyémoslos, llevémoslos al punto de una orientación y que ellos también empiecen a tomar decisiones. No hagamos esa labor tan importante que tenemos que hacer, que tienen que hacer nuestros estudiantes de 9º, 10º y 11, sino que
a veces nosotros desde nuestra historia, como les decía, empezamos a tomar decisiones por ellos y esa no es la idea. ¿Listo? Bueno, continuamos con todo el tema social. La habilidad, como les decía, supremamente importante es personas que disfruten del servicio, personas que disfruten acompañar, orientar procesos comunitarios, sociales, y todo el tema, digamos, de enseñar, todo el tema de la empatía. Esa yo creo que es la habilidad más importante desde la parte social. Desde la parte de emprendedor, claramente está el liderazgo, el proponerme una meta y hacer que todas las personas a raíz de esa meta muy elaborada pues me sigan, es muy importante desde la parte del emprendedor. No podemos considerar que yo quiero ser, yo tengo esa personalidad de emprendedor, pero mis metas o mis sueños van muy enfocados desde lo que yo quiero hacer y no llevo como tal a un equipo a cumplir esa meta. Entonces ahí es donde yo les decía, más allá del interés, más allá de eso, hay que tener la habilidad, ¿sí? Bueno, y continuamos finalmente con la habilidad muy relacionada con la personalidad, muy relacionada con la carrera, es la habilidad convencional, ¿sí? Entonces, una persona que se reconozca en esta personalidad tiene que tener habilidades en todo el tema de datos, el tema también de las matemáticas, el tema también del gusto por sistematizar alguna información. ¿Listo? Bueno, acá ya para ir cerrando, si quieres, por favor, damos continuidad a la siguiente diapositiva. Nosotros consideramos muy importante desde el proyecto de vida, desde la orientación vocacional y sobre todo desde cualquier orientación, la posibilidad de tener espacios de reflexión, espacios de escucha, pero no de escucha con el otro, de escucha con usted mismo. ¿Listo? Entonces, importante acá, nosotros queremos hacer este cuadrito muy importante, como les decía, quién soy, hacia dónde quiero ir y qué necesito para lograr. Cuando ustedes le preguntan a un estudiante de noveno quién soy, créanme, normalmente nuestros estudiantes en esta etapa les cuesta muchísimo realmente reconocerse. ¿Sí? Realmente saber quién es. Entonces, aquí la invitación también es que el estudiante tenga espacios de reflexión. Bueno, ¿quién es usted? ¿Cuál ha sido su historia de aprendizaje? ¿Cuál es su realidad? Y a raíz de esa realidad, ¿qué es lo que usted quiere lograr? ¿Listo? Entonces, ¿hacia dónde quiero ir? Entonces, nuevamente, esto tiene que ver muy relacionado con las personalidades, muy relacionado con las habilidades, con los intereses y es hacia dónde quiero ir. ¿En dónde me veo yo en 5 años? ¿Qué necesito para lograr? Desde Uniminuto, y como les decía al inicio, nuestra invitación es que toda institución, ya sea de colegios, universidades, vayan enfocados en esas redes de apoyo, ¿sí? Nosotros consideramos también que muchos de los estudiantes que dejan sus estudios, que dejan sus metas, que dejan sus sueños, a partir de allí empezamos a analizar, los dejan precisamente porque no tienen una red de apoyo constituida, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio muy importante y es, ¿qué necesito para lograrlo? Necesito una red de apoyo, ¿sí? Más allá que el estudiante pues sea muy independiente, que trabaje, tiene que tener una red de apoyo que le permita en cualquier momento ser ese espacio o ser ese anclaje a todo lo que son sus metas y todo lo que son sus sueños. Entonces, importante acá que los papás que nos están viendo puedan como tal hacer un excelente ejercicio. ¿Sí? Toda universidad brinda también apoyo familiar, pero el valor agregado como tal que tenemos el día de hoy es que lo reconozcamos. ¿Sí? Esa es la invitación también. Reconozcamos cuál es la red de apoyo de nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes no tienen una red de apoyo familiar, no tienen una red de apoyo afectiva, social, que le permita ser funcional en toda su carrera, pues van a tener dificultades a raíz de lo que, bueno, en lo que es primeros y quintos semestres, que es lo que normalmente nuestros estudiantes abandonan sus estudios. Bueno, la siguiente, por favor. Acá tenemos también algo muy importante, como les decía, cuando yo le pregunto a un estudiante quién soy, el estudiante pues me dice soy Pepito, hago esto, estoy en noveno, quiero estudiar tal y tal y tal cosa, pero deja de lado algo muy importante también desde la parte profesional, cuando nos preguntan cuando queremos también conseguir un empleo y es, bueno, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? El estudiante reconoce muy bien las debilidades, créanme, hagan el ejercicio, pero deja de lado cuáles son sus fortalezas. A veces nos damos, como yo le digo a los estudiantes en Uniminuto, nos damos a veces muy duro,
¿sí? Y es precisamente porque dejamos de lado cuáles son nuestras fortalezas. Y aquí también el estudiante debe reconocer de alguna u otra manera que las fortalezas implican las habilidades o van en relación con la personalidad que tiene. No, Tatiana, es que yo soy muy buena dibujando. No, Tatiana, es que yo soy muy buena en matemáticas, soy muy buena analizando. Entonces, precisamente por eso la invitación es que no solamente digamos las debilidades de que soy mal geniado, es que soy muy perfeccionista, sino que empecemos a enfocarnos cuáles son las habilidades y sobre todo las habilidades psicosociales o emocionales que tienen los seres humanos para poder elegir un muy buen proyecto de vida y elegir una muy buena carrera. ¿En dónde están? Esto no es una pregunta textual, ¿en dónde están y qué están haciendo? Porque nos ha pasado cuando hacemos estos talleres de orientación vocacional, sino que realmente el estudiante reconozca su contexto, ¿sí? Cuál es su contexto cultural, en dónde vive, cuál es su familia qué hace, es precisamente para reconocer en dónde está el estudiante, cuál es su contexto y qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Hay muchos colegios que vienen con énfasis en contabilidad, con énfasis en artes, entonces empezar a reconocer cómo ha sido mi historia de aprendizaje y cómo me han formado desde la orientación vocacional. Adelante, por favor. Bueno, otra de las preguntas, como les decía, hacia dónde quiero ir. Cuando nuestros estudiantes ya están en su carrera, ya están en la universidad, nosotros queremos hacer énfasis en algo muy relevante y es precisamente en la línea de empleabilidad o la línea de emprendimiento. Y es ahí donde el estudiante debe hacer un stop, pero también debe hacer un análisis desde que está en el colegio y es cómo me proyecto yo en 5 años, que es lo que normalmente, como les decía, pues dura su proyecto de vida en cuanto a la universidad, y es cómo yo puedo lograr como tal culminar mis estudios exitosamente, pero más allá del éxito de los estudios, es cómo puedo yo alcanzar esas metas o esos sueños que están más a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Bueno, entonces, no, yo me reconozco como un estudiante que va a ser emprendedor y va a generar trabajo. Bueno, ¿y cómo lo vas a lograr? ¿Será que solamente culminando pues su carrera sin perder ningún semestre o tienes que tener algunos intereses adicionales y algunas habilidades adicionales? Entonces, aquí también le decimos al estudiante, no es solamente llegar a la meta, sino llegar a la meta con unos intereses y unas habilidades propias de un profesional y propias de un profesional que surge de una prestigiosa universidad como la que ellos pues van a también a buscar información, porque no es solamente decidir la carrera, también hay que decidir una muy buena institución de educación superior que le permita al estudiante como tal cumplir a cabalidad no solamente el tema profesional, sino también personal. ¿Listo? ¿En cuánto tiempo queremos lograrlo? Normalmente nuestros estudiantes no quieren culminar sus estudios rápidamente o en el tiempo pues establecido. Hay algunos que adelantan materias, créditos y demás, pero la invitación es que este tiempo pues realmente sea de aprendizaje. ¿Sí? No corramos tanto por llegar por ese diploma, sino realmente formémonos. Esa es la invitación también que hace Uniminuto. Formémonos como personas realmente pues que van a ser funcionales para una sociedad que lo necesita, sea cual sea la carrera que ustedes decidan. ¿Listo? Entonces ya para, adelante por favor. Ya para finalizar, como les decía, ¿qué necesito para lograrlo? Entonces es necesario tener una idea de los obstáculos que puedan ustedes enfrentar en el camino. Para ello, pues nosotros hemos elaborado estas 3 preguntas también muy orientadoras. ¿Cuáles son las habilidades que debo tener para lograrlo? Que es muy relacionado con todo el tema que hemos empezado pues a llevarles a ustedes a sus casas. ¿Qué obstáculos pueden encontrar y cómo los superaré? Hay muchos estudiantes que reconocen los obstáculos, pero no reconocen las redes de apoyo, no reconocen que para eso necesitan de su familia, necesitan tal vez en algún momento pues de todo el tema social, afectivo, qué herramientas tengo yo desde la parte emocional para salir adelante. Entonces dejamos de lado todo ese tema psicosocial. Necesitar no quiere decir que esté relacionado con una dependencia, ¿sí? Pero sí hay que empoderar al estudiante para que el estudiante haga un excelente ejercicio
sin dejar de lado su red de apoyo. Todos los seres humanos debemos adquirir estas herramientas o debemos tener nuestras redes de apoyo muy establecidas para que en el primer momento que tenemos alguna situación de crisis o alguna situación que no es funcional, pues busquemos de estas redes de apoyo. Esas redes de apoyo no siempre tiene que ser la familia, a veces nuestros estudiantes buscan dentro de las áreas de bienestar institucional esas redes, tanto las redes como tal, tanto las intervenciones como tal, desde la asesoría psicológica, la asesoría psicosocial, y esas son ya redes de escucha, redes que le permitan al estudiante, como les decía, anclarse a sus sueños y a sus metas. Y lo más importante, si necesitan de alguien o de algo para poder lograr estas metas y estos sueños, lo primero que necesita el estudiante es tener ese apoyo desde la institución, ¿sí? Entonces, la invitación, como les decía, siempre va a ser que nuestras redes de apoyo tengan que ver desde la parte de la institución, cómo le aporto yo al estudiante para que él no abandone sus estudios tempranamente, básicamente eso. Entonces, creo que ya ahí finalizamos como tal el taller. Si quieres podemos... Creo que ahí ya finalizamos la presentación, sí. Sí, bueno. Y nada, finalmente, como les decía, siempre que vayan a tomar esta decisión, muy acompañados de la institución, muy acompañados de los orientadores, muy acompañados desde la familia. Uniminuto, como les digo, brinda este servicio independientemente que ustedes decidan estudiar con nosotros. Esto es un servicio a la comunidad, un servicio al eje cafetero. Y la invitación, pues como tal, que nos hizo hoy la crónica, muy, muy agradecidos, muy felices y muy contentos de poder aportarle a la juventud y sobre todo pues a nuestros colegios, que es yo creo que lo más relevante en estos temas de pandemia, en estos tiempos de pandemia. Así es, Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos este espacio y esperamos que todos los estudiantes que están conectados con nosotros hayan realizado el taller y que vean este video, que piensen y analicen cada una de las propuestas que tienen, las decisiones que van a tomar para asegurar ese proyecto de vida, para asegurar ese futuro. Entonces, Tatiana, agradeciéndote mucho por la asistencia, por haber aceptado esta invitación de la Crónica del Quindío. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y por estar tan pendientes, como les digo, de este proyecto de vida que a veces nuestros estudiantes tienen esas dificultades y buscan de espacios de escucha. Es básicamente eso. Bueno, nosotros continuamos entonces con nuestra agenda. Esperamos que todos los estudiantes, padres de familia, docentes estén muy conectados con Expo, esta feria académica que busca ampliar horizontes y poder acercar a todos los estudiantes quindianos a sus sueños. Gracias.